Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí una vez más. Tantas memorias. Estaba mirando aquella esquina ahí donde mi división se sentaba y ahí es donde yo dormía. Y me la pasaba pensando en la güerita con la que estoy casado, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Nada. Tantas memorias aquí, hermanos. Qué privilegio, un privilegio predicar en todas partes, hermano. Una vez escuché a un pastor decir, yo solamente predico en plataformas grandes. Es un privilegio predicar la palabra de Dios donde sea, hermano. Al son que me toquen bailo, chica o grande, no importa, porque es un privilegio hacerlo. Pero gracias, Pastor Andrés, por la oportunidad, el privilegio. Gracias por todas las atenciones que mi esposa y yo hemos recibido en estos días. Iglesia, ha sido usted muy hospitalaria y les agradezco por todo su amor. Nos sentimos en casa, es regresar a casa, casi, ¿verdad? Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos 9. Hechos 9, búscalo, por favor. El libro entero yo no entiendo cómo hay pastores que dicen que no es un libro de doctrina. El libro de Hechos está lleno de doctrina. Está bañado en doctrina. Y estudiando esto con mi iglesia, llegué a este capítulo muy interesante del libro de los Hechos, Hechos 9. La narrativa de este capítulo comienza con el ministerio con la historia del ministerio de uno de los grandes apóstoles, y en sí el capítulo abarca el comienzo del ministerio de dos grandes apóstoles. Comienza con el ministerio del apóstol Pablo y va adelante y después empieza a describir el comienzo del ministerio del apóstol Pedro. Interesante que el hombre que más fue usado entre los gentiles y el hombre que más fue usado entre los judíos, si los conocemos. Pero justo en medio del capítulo 9 aparece un interesante paréntesis. Quiero que vaya conmigo al versículo 31, por favor. Quiero que leamos juntos este pasaje y ahí me voy a concentrar en todo el mensaje. Se ha dispuesto por pastor enseñar acerca de ten cuidado del ministerio. Y Dios puso en mi corazón traer este mensaje para dar continuidad al tema. Quiero que leamos juntos Hechos 9:31 para mayor reverencia a la palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, de pie, por favor. Y leamos juntos este versículo. Dice todos juntos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La mayoría de los que estamos aquí presentes hemos escuchado acerca de una personalidad en el fútbol americano llamado Vince Lombardi. Vince Lombardi es conocido como uno de los mejores entrenadores de la NFL de la historia, si no el mejor. Fue campeón 5 veces con los Empacadores de Green Bay, 3 años seguidos en una ocasión, y fue campeón del primer y segundo Super Bowl. Y el trofeo del Super Bowl se llama el trofeo Vince Lombardi. Un hombre conocido por ser un tremendo entrenador, un hombre exitoso en esa rama de deporte. Y estaba leyendo un poco acerca de su biografía. Se preguntan muchos cuál fue la razón del éxito de Vince Lombardi. Es interesante leyendo eso que muchos afirman que la razón del éxito del trabajo de Vince Lombardi recaía en que cada año, justo al comienzo de una pretemporada, antes de que empezaran a entrenar, antes de que empezaran a jugar, antes de que el torneo de la NFL empezara, él reunía a sus 38 jugadores. No importaba si venían de un campeonato, de ganar un campeonato, no importaba si venían
de perder el campeonato. Si estaban animados o desanimados, eso era irrelevante. Pero los juntaba a los 38 jugadores profesionales y les decía: caballeros, this is a football. Esta es una pelota de fútbol americano. Cuando él decía eso, él comenzaba de verdad con los fundamentos del fútbol americano. Regresaba a lo básico del fútbol americano. Regresaba a enseñarles algo que ellos ya sabían. Regresaba a las tácticas fundamentales, a las jugadas primarias fundamentales, y empezaba desde abajo con lo básico a dominar los fundamentos. Por esa razón, su equipo fue campeón. Porque su equipo aprendió a dominar los fundamentos. Y déjeme decirle, hermano, yo sé que muchos de nosotros venimos aquí con la intención de encontrar algo nuevo. Pero ese no es el punto. Ahí no radica el éxito. El éxito radica en dominar los fundamentos. Y yo quiero decirle algo en esta mañana, querido hermano. Esto es una Biblia. Damas y caballeros, esto es una Biblia. Y necesitamos regresar a los fundamentos. Necesitamos dominar los fundamentos porque ahí está el éxito. Ahí está el éxito de su vida cristiana y ahí está el éxito de su ministerio. Aquí encontramos en este pasaje una descripción del ejemplo y del progreso de la iglesia primitiva. No tenemos que inventar nada nuevo, solamente tenemos que seguir los planos ya establecidos por Cristo de la iglesia primitiva. Entonces tenemos que ir a los planos. Tenemos que ir a los fundamentos. Y aquí encontramos fundamentos. Necesitamos regresar a lo básico y mirar cuáles fueron aquellas virtudes que hicieron de la iglesia primitiva tan relevante, tan impactante, tan poderosa en su tiempo. Este versículo debería de convertirse en un desafío para cada uno de nosotros, en un reto. Y espero que podamos estudiar en estos minutos las virtudes que emanaba la iglesia primitiva. Y ojalá, como dijo el pastor Faust, estas virtudes puedan hacer arder nuestro corazón y nos hagan salir de nuestra complacencia e indolencia espiritual. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Está claro. No hay nada nuevo debajo del sol y no me interesa nada nuevo. Estoy interesado en dominar los fundamentos. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios básicos, bíblicos y fundamentales que tú ya pusiste en tu palabra. No hay nada nuevo, Señor. Más que nos queda aprender a dominar aquello que ya nos diste. Usa tu palabra en esta noche, esta mañana, y usa tu inútil siervo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero hablar acerca de este versículo. ¿Dónde la iglesia debe de estar? ¿Dónde la iglesia hoy, 2000 años después, debiera de estar? No está ahí. No está ahí porque andamos fascinados con cosas nuevas. Andamos fascinados con filosofías progresistas, no evangélicas. No estamos donde deberíamos de estar, nos hemos desviado de donde deberíamos de estar. Y quiero enseñarle con este versículo 5 lugares donde la iglesia, o 5 estados donde la iglesia debería de estar. ¿Está claro? Primero es un lugar de paz. La iglesia el día de hoy, hermano, debería de estar llena de paz. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Regrese al texto 31. Entonces las iglesias tenían ¿qué, hermano? ¿Tenían qué? Tenían paz. La primera virtud que miramos aquí en la iglesia primitiva, hermanos, es que la iglesia tenía paz.
Las iglesias tenían paz. Ahora es interesante notar cuando vamos al contexto y cuando vamos a la historia y al estudio general del libro de los Hechos, que qué tipo de paz está hablando aquí el Espíritu Santo a través de Lucas. ¿Qué tipo de paz había en este tiempo? Bueno, pues si vemos el panorama histórico y el contexto y las circunstancias, encontramos que el cristianismo en este momento estaba siendo perseguido y no había paz social para los creyentes. La Biblia no está hablando de una paz externa. ¿De qué tipo de paz entonces el Espíritu Santo está hablando aquí? Hermano, está claro, la iglesia tenía paz interna. La iglesia avanzaba con paz interna, con una paz con Dios. La iglesia tenía paz. No, la palabra de Dios nos habla que la paz es un fruto del Espíritu. La Biblia habla que debemos de tener paz unos con otros. La Biblia habla de que tenían paz con Dios. La Biblia en 97 versículos del Nuevo Testamento, 97 versículos sin incluir los del Antiguo Testamento, nos exhorta a seguir, a estar, a contribuir y a vivir en paz unos con otros. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Romanos 14:19, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y así versículo tras versículo nos enseña la importancia y la necesidad de paz. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mi pregunta es: ¿podríamos llegar, hermano querido, a su iglesia y sentir en ese lugar la paz de Dios? Nos quejamos de las iglesias evangélicas que literalmente parecen antros o discotecas, y sale uno de esos lugares temblando, ¿verdad? De tanto ruido. Pero hermano, he estado en iglesias que cuando entro lo que miro es confusión. Lo que uno percibe es conflicto, es división, es pleito. Y lo que uno siente, en lugar de ser paz, lo que siente son ñáñaras. Y hoy se entera uno de cada cosa y es obvio que se siente la falta del Espíritu, más se siente la presencia del chamuquín en ese lugar. Porque nuestras iglesias no están yendo detrás de paz. La iglesia primitiva iba detrás de paz. ¿Podrían nuestros visitantes que vienen de allá afuera de un mundo de pleitos y guerra y conflicto llegar a nuestra iglesia y poder decir: aquí en este lugar se siente paz? ¿No será que esa es una de las razones por la que visitantes vienen y no se quedan? Llegan y llegan, pero no los podemos retener. ¿No será que es la falta de la paz del Espíritu Santo en ese lugar que impide que retengamos el trabajo de nuestra dedicación y esfuerzo durante la semana al traer gente? Y he escuchado pastores y pastor, llegan visitas pero no se quedan. ¿No será que a tu iglesia le falta paz? ¿Puede tu pastor encontrar paz contigo? Porque hay cada miembro diablo. Ese comentario que vas a decir, esa queja que vas a traer, esa crítica que vas a traer, ¿está contribuyendo a la paz? ¿O vas a venir a quitarle la paz a tu pastor? Este mes pasado me enteré de 3 pastores desanimados. Y la razón por la que estaban desanimados es porque tienen miembros criticones que nomás están causando conflicto y división en la iglesia, en lugar de contribuir a la paz. Hermano, ¿cómo esperamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras iglesias si no hay paz? El Espíritu Santo no está interesado en trabajar en una iglesia que no tiene paz. Se me está cayendo aquí la pelota de Bill Lombardi. Hermano, un fruto del Espíritu es paz.
Por lo tanto, una iglesia espiritual es aquella, hermano, que emana paz. Un cristiano espiritual es aquel que busca la paz. Por cierto, un verdadero cristiano no puede estar en paz con Dios si está viviendo en la práctica del pecado. Repito, un verdadero cristiano no puede estar en paz con Dios si está viviendo en una constante práctica de pecado. Y hay algunos que están envanecidos, endurecidos por causa del pecado. Y estoy seguro que hay gente aquí que ni salva es. Porque estás viviendo en pecado y no te importa. Y estás trayendo esa falta de paz a tu familia y ministerio. Carlos Spurgeon decía: la mitad de mi iglesia no es salva. Él decía: la mitad de mi congregación no es salva. Ahora, pastor, ¿por qué me acusa de inconverso? Yo no te acuso, tus frutos te acusan. La Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. No podemos estar en paz con Dios, hermano, si estamos viviendo en pecado. La Biblia dice, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hermano, es un conflicto serio, un problema serio entre bautistas independientes. Lamentablemente tenemos iglesias hoy y cristianos conflictivos, divisivos, entrometidos en lo ajeno, chismosos, calumniadores, que tratan de sembrar discordia entre los hermanos, comenzando con los pastores. Porque ahora resulta que ahora tenemos los verdaderos fundamentalistas. Amén. O sea, nosotros no somos. Y hermano, no puede ser que la comunidad lésbico-gay, LGTBA, X, Y, and Z+, que cada quien tiene su manera de pensar, su manera de vivir, cada quien tiene sus tendencias pervertidas, puedan unirse en paz por una misma causa. Controlan el gobierno, hermano. Controlan las universidades. Controlan las escuelas públicas. Y están gobernando el país porque pueden trabajar en paz. Y nosotros que creemos y decimos que tenemos un frente común, una misma causa, no podemos estar en paz. ¿Cómo esperamos que el Espíritu Santo trabaje entre nosotros si no hay paz? Que nos use para impactar la comunidad, el lugar, la colonia, la ciudad donde estamos, como lo hizo en el pasado con la iglesia primitiva, si ni siquiera tenemos el primer fundamento, hermano, que es la paz. ¿Está promoviendo usted la paz, pastor? Ay, pastor, no, hombre, mi iglesia es problemática y es y hermanos que tenemos ahí, y conflictivos y chismosos. Hermano, la manzana no cae lejos del árbol. La iglesia es el reflejo de su pastor. Y encontramos cada vez más este conflicto, hermano. ¿Cómo esperamos que Dios trabaje si no hay paz en nuestras iglesias? Las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Cristo les advirtió que en el mundo iban a tener aflicción. En Juan 16:33 dice: estas cosas os hablo, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Hermano, lo ideal es tener paz. Amén, gloria a Dios por la paz que estamos gozando ahorita, que la iglesia trabaje y avance libremente. No queremos aflicción. Y pensaríamos que la iglesia avanza más en la paz, pero por el contrario, hermano, cuando vemos la historia, la iglesia ha avanzado más en la persecución y en la aflicción. Hoy en día las iglesias que están creciendo más alrededor del mundo, la iglesia que está creciendo más rápido es la de Irán, bajo un gobierno islámico. El país que más cristianos tiene es la China, con un gobierno comunista. Y uno se pregunta, ¿cómo es por qué razón está pasando eso? Bueno, hermano, tenemos que ir muy lejos. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que la iglesia de Jerusalén no tenía paz con Dios. Escucha esto, hermano. Ponga atención a lo que le voy a decir. La iglesia de Jerusalén
No tenía paz con Dios. ¿Por qué? Porque no puedes vivir en desobediencia y estar en paz con Dios. Escucha, hermano. La comisión que Cristo había dejado era de ir por todo el mundo. Él dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder. Le dijo a la iglesia de Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La orden fue clarísima. Vayan a prediquen en Jerusalén, pero también vayan a Judea, vayan a Samaria, a todos lados, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia no lo hizo. Algunos estudiosos creen que por 6 años la iglesia de Jerusalén se ocupó en salvar y ayudar solamente a los judíos. Escucha, hermano, por favor, no estoy tratando de inventar una nueva idea o doctrina, hermano, pero lo vemos en la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermano, que por causa de que la iglesia se volvió complaciente y se volvió solamente local, a pesar de que Dios les había dicho, vayan a todo el mundo y prediquen, ellos estaban concentrados solamente en Jerusalén, ayudando a judíos y salvando judíos nada más. La iglesia obedeció parcialmente la gran comisión, solamente se queda en Jerusalén, pero la orden de Cristo fue apremiante, vayan por todo el mundo. Pero la iglesia se estancó en complacencia, comodidad, conformismo y racismo, con la idea equivocada de que solamente había que salvar judíos y ayudar judíos. ¿Alguien está conmigo? Es Biblia. Y a nadie más le hablaban. Por cierto, hermano, ¿usted en su iglesia tiene tratados para los güeros? Usted se queja de los racistas, los güeros son bien racistas, y los güeros, ¿tiene usted tratados para los güeros? Usted es más racista que ellos entonces. Si usted no está cansando a la comunidad en la cual usted está y otras personas, hermano, no somos más racistas que los güeros, no menos racistas que los güeros. Pero aquí encontramos una iglesia racista enfocada solamente en su raza. Y fue entonces, hermano, que Dios tuvo que permitir persecución y aflicción. Vaya conmigo al libro de Hechos 8:1, ve lo que dice la Biblia. La Biblia está clara, yo no, hermano, no puedo ver otra cosa. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? Sí, en Jerusalén. Se fue sobre ellos. Dice la palabra de Dios que aprendieron la lección. Dice, todos fueron esparcidos por las tierras, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿A dónde tenían que ir? Salvo los apóstoles. Y mire lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿iban dónde? Por todas partes, anunciando el evangelio. Mi pregunta es, ¿qué necesidad había de que Dios permitiera persecución cuando pudieron haber obedecido 6 años atrás? No necesito, hermano querido, te estoy diciendo esto, no necesito persecución para movilizarme. Puedo movilizarme en la paz. Yo deseo la paz, pero muchas veces, hermano, por la paz externa que gozamos, nos volvemos complacientes y negligentes a la tarea que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo. No necesito persecución para movilizarme, Señor. Me voy a movilizar en la paz. Así que hay que echarle ganas en la paz cuando tenemos paz, para que Dios nos siga dando paz. Pero lamentablemente el día de hoy, hermano, escuche bien, en América tenemos una iglesia estancada. Una iglesia detenida, una iglesia complaciente, cristianos, hermano, complacientes, indiferentes, apáticos. Y a pesar de que Dios es paciente, la Biblia dice que Él es tardo para la ira, querido hermano. La ira llega tarde o temprano si la iglesia no decide cambiar su curso. ¿Qué va a tener que hacer Dios en nuestras vidas para que tengamos que ponernos fervientes para Él? Piensen eso. ¿Qué va a tener que hacer el Señor en tu vida para quitarte esa paz que traes? Para que te muevas para Él.
para que saques de tu apatía y tu complacencia. ¿En qué área va a tener Dios que remover tu paz para que te actives para Él? ¿Alguien está conmigo? Aquí tuvo que perseguirlos. ¿Va a tener que quitarte un hijo? ¿Un marido? ¿Tu esposa? ¿Tu trabajo? ¿Tu integridad física? Para que tú entonces te humilles y vengas a Dios y digas: Señor, perdóname, ahora sí, Señor, le voy a echar ganas, ahora sí, Señor, voy a trabajar. Yo sé que tú me estás llamando al ministerio, pero no estoy yendo porque soy negligente. ¿Por qué tienes que esperar a que el Señor te sacuda y te quite la paz cuando puedes hacerlo ahorita, hermano? ¿Por qué no podemos ser obedientes y esperar el azote del Señor para movilizarnos de una vez? La iglesia debe de estar en paz con Dios, obedeciéndole, dispuesta, atenta a lo que Dios diga. La iglesia debe de estar edificándose. Nota lo que dice la Biblia: las iglesias tenían paz. ¿Y eran qué, hermano? Regrese al texto que estamos estudiando, versículo 31, dice: y eran edificadas. Otro progreso claro, hermano, que vemos en la iglesia primitiva era la edificación de dichas iglesias. La palabra de Dios dice claramente: las iglesias eran edificadas. La palabra edificada está aquí implicando la construcción de un edificio. El proceso de construcción. La iglesia iba madurando, iba creciendo, iba agarrando forma, tanto espiritual como numéricamente hablando. Hermano querido, la iglesia nunca debe de terminar de edificarse. La iglesia necesita continuar edificándose, hermano. Y Dios nos da, hermano, los recursos y las fuerzas para continuar edificando. Él solamente necesita los edificadores. Querido pastor, nunca ponga un techo sobre su cabeza. Nos volvemos cómodos, complacientes cuando ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero hermano, estas iglesias seguían edificándose. Vaya desafío, hermano, de no llegar a poner un techo sobre nuestras cabezas, sino continuar edificando. Honestamente, creo que una iglesia que no continúa creciendo comienza a morir. Una iglesia que no crece es una iglesia que comienza a morir, porque la iglesia solamente dará señales de crecimiento si está viva. Querido pastor, ese es nuestro trabajo, estar atento a ese crecimiento. Hoy no se habla mucho acerca de crecimiento. Si se oye, está presumiendo acerca de crecimiento. No, hermano, es algo que está en la Biblia. Eran edificadas. Eran edificadas. Está en la Biblia. Eran edificadas. Continuaban en ese proceso de edificación. Hermano, yo creo, y está claro en la palabra de Dios. Nosotros como pastores tenemos que agarrar ese desafío y ese reto de ir en crecimiento. La iglesia nunca debería de estancarse, siempre debería de estar buscando crecimiento y nunca debería de detenerse para crecer. Por cierto, la iglesia siempre debe de congregarse para edificación, tanto numérica como espiritual. Una de dos o las dos. Hoy las iglesias se reúnen para tener compañerismo. Las iglesias se reúnen hoy para entretenimiento, tremendos conciertazos que vemos, de luz y sonido. Se reúnen para tener community. Ahora ya les quitan el nombre bautista y les ponen community churches. Y son los bautistas los que están haciendo eso. Porque somos iglesias de la comunidad, para tener comunidad. La iglesia no fue llamada, hermano, no fue comprada con la sangre de Cristo para tener nada más comunidad. La iglesia es para edificarse y seguir creciendo. Qué sinvergüenzada tener una iglesia más para congregarse y tener compañerismo. Yo creo que edificación es crecimiento, y el crecimiento en la iglesia comienza con el crecimiento del pastor. El problema es que no estamos creciendo como pastores porque no estamos siendo relevantes hacia las necesidades de nuestra gente. Hoy todo el mundo quiere ser relevante para ser popular. Pero no estamos siendo relevantes para suplir las necesidades de nuestra gente.
eso la Iglesia Bautista Independiente está perdiendo la juventud. Porque todavía le estás predicando a los jóvenes en contra del Facebook. Y algunos te ríen así, que no hay que predicar de eso. Ya los chavos ya dejaron todo eso, están ahora en el TikTok y en Instagram y el Snapchat enseñando fotos encueradas. Tú sigues predicando del Facebook. Y Facebook, ni mi abuelita tiene Facebook ya. Todavía andas predicando en contra de Plaza Sésamo. Y ya los chavos, los niños de 7 años andan mirando pornografía en los celulares que les dan sus papás. Has dejado de ser irrelevante. Tenemos que estar actualizados. ¿Alguien está conmigo, hermano? Actualízate, papá, te quedaste en los 80. Por eso estamos perdiendo a la siguiente generación, porque no estamos siendo relevantes conforme a sus necesidades. Por eso las parejas jóvenes se van, porque no les están ayudando con los problemas que están enfrentando en el 2025. Te quedaste atorado en los 90. Amén. Está callado esto, no sé por qué. Calladito los tengo. Parece que estoy predicando en contra de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. I like it. Significa que algo está pegando. Pero por eso no está creciendo la iglesia. Hay atrofia espiritual en las iglesias. ¿Sabes qué es atrofia? Hace 6 semanas me operaron en esta rodilla, me pusieron un injerto de muerto. Yo nomás le rogaba a Dios, Señor, que no me pongan uno de mujer. Quiero llegar 100% hombre al cielo. Y le dije al doctor, no se te ocurra, te demando y te mato. Si se te ocurre buscar uno de mujer, ya ve que ahora las mujeres ya ni se sabe, bro, andan. Dije, no, yo quiero uno de hombre. Y si es de Morelos, mejor. Amén. Pero no lo compraron por allá en Tijuana. Un donador por ahí lo dio. Me lo pusieron. 2 semanas estuve internado. No estuve internado, estuve en cama, sin mover la pierna. Tienes que hacer ciertos ejercicios, pero te voy a poner una férula y no lo vas a mover. 2 semanas. La pierna se atrofió. Por normal. Por parte del proceso de la cirugía, del tratamiento y de rehabilitación y todo lo demás. Y él me dijo, te va a tomar 4 meses regresar a base de ejercicios esforzados, regresar al estado original que tenías antes de esas 2 semanas de no hacer nada, porque tienes una atrofia muscular. 2 semanas tomaron de no hacer nada con la pierna izquierda. Ahora tengo 4 meses intenso ejercicio para rehabilitación. Escucha bien, hermano. Crecimiento es esfuerzo. Si has dejado de esforzarte en crecer, más trabajo ahora te va a costar crecer. Por eso la Biblia dice en Proverbios, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza te será reducida. Y hay muchos que no se están esforzando ya para crecer y edificarse. Porque has dejado demasiado tiempo pasar, dejando de mirar tus números, dejando de analizar tu crecimiento o tu falta de crecimiento, y te has dejado de esforzar. Pide a Dios nuevas fuerzas, hermano querido. Pastor, agarra nuevas fuerzas del Señor y decide rehabilitar esa iglesia y salir de esa atrofia espiritual y volverla fuerte de nuevo y seguir creciendo para Dios. La iglesia debe esforzarse en crecer todo el tiempo, espiritual como numéricamente hablando. Ambos crecimientos van mano con mano. Crecimiento espiritual va a llevar a crecimiento numérico. Se complementan ambos. Tiene que haber un balance. Por eso se nos ha hablado acerca de estudiar, acerca de leer, acerca de prepararnos, acerca de echarle ganas a la predicación, hermano querido. Pero también hay que estar allá afuera ganando almas, trabajando con el incrédulo, discipulando, ganándolos para Cristo. Porque ambas cosas van manos con mano. Algunas veces hay mesetas espirituales donde no miramos crecimiento. Aún así debe de haber una continuidad, en un énfasis de crecimiento, tanto espiritual como numérico, y tenemos que seguir esforzándonos, porque hermano, la tendencia de la iglesia es llegar a esa atrofia espiritual, donde dejamos de crecer, y más aún si no ponemos atención a esa falta de crecimiento. Alguien le dijo a un pastor que visitaba una iglesia pequeña, le digo, somos pocos pero somos fieles.
El pastor le contestó: lo siento, hermano, pero si fueran fieles no serían pocos. Por cierto, no hay iglesia grande o iglesia chica, hermano. Solo hay iglesia que trabaja o iglesia floja. Solo hay iglesia que trabaja, le echa ganas, o iglesia floja. Porque si fueran fieles y espirituales, se esforzarían en cumplir la gran comisión. Por eso se llama gran comisión. Porque es el trabajo más importante de la iglesia. Si fuéramos espirituales, estaríamos convencidos que debemos de alcanzar al perdido para que el perdido no vaya al infierno. Invitar a la gente a la iglesia, ir detrás de ellos para bautizarles, ir detrás de ellos para discipularles y traerlos al Señor para que se junten a las filas de Cristo en la iglesia y sigamos creciendo. Nunca olvide que no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Él es el dueño y Él es el que añade. A Él les encanta ese versículo de los calvinistas. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo no sé en cuántos pastores me he topado en mi pueblo. Y el Señor, no sé por qué usted está haciendo eso de ganar almas si el Señor añade. Pues si el Señor añade cuando la iglesia está trabajando. Hechos 5:42, todos los días por el templo, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero ¿cómo va a añadir el Señor si la iglesia, hermano, no le está echando ganas, no está yendo detrás de aquello que Dios tanto ama, que son las almas perdidas? La iglesia primitiva se edificaba. Número 3, la iglesia debe de andar en un temor a Dios. Hermano, solamente estoy viendo fundamentos. Fíjate lo que dice la Biblia. Regresemos al texto Hechos, por favor, Hechos 9:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eran edificadas, ¿qué dice? Andando en el temor del Señor. Nota lo que dice, andando. Andando. Esto denota ir a un caminar determinado. Ir en un camino determinado. Esto sugiere, obviamente, como ya vimos, que la iglesia no estaba atascada, no estaba detenida, iba avanzando. Pero mira cómo iban avanzando, hermano. Iban avanzando en el temor de Dios. Si hay algo que a la iglesia, hermano querido, le falta el día de hoy, es temor a Dios. Estamos viendo pastores caer como moscas. Líderes cristianos caer, hermano, en pecados inconcebibles. En pecados tontos. Le voy a decir por qué, cuál es la razón. La tentación, la pornografía, hermano, todo eso es irrelevante. Le voy a decir lo que era relevante. La falta de temor a Dios. No hay temor a Dios. Ellos iban al temor del Señor. Ellos avanzaban, andaban en el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios para usted? ¿Qué es el temor de Dios para usted? Para ellos era una plena convicción de las últimas palabras que Cristo les dijo. Cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos estaban plenamente convencidos de las últimas palabras del Señor. Todos los días yo voy a estar con ustedes. Para animarlos, para fortalecerlos, para apoyarlos, para guiarlos, para guardarlos. Pero también quiero dejarles saber que los voy a estar mirando. A ver cómo andan. A ver en qué camino se meten. Para ver qué están mirando. Qué están escuchando. Con quién están andando. Sí, hermano. Estaba hablando con los jóvenes el otro día. Tenemos toda la teología de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios aquí. El problema es que no está conectado con el corazón y la práctica. Yo puedo pasar a usted a darme un sermón de omnipresencia. No falta el conocimiento. Pero solamente lo tenemos aquí. Porque el orgullo, hermano. Y ese problema, el orgullo, lo ha desconectado de nuestro corazón. Ha desconectado el temor de Dios del cristiano el día de hoy. Estaré ahí para apoyarlos, animarlos y fortalecerlos, pero también voy a estar ahí para verlos.
Quiero que sepan que deben de andar en santidad, apartados del pecado, apartados de la carne, porque ahí voy a estar yo con ustedes. Tenemos una iglesia mundana, acostumbrada al pecado, insensible al pecado, inmoral, porque no hay temor de Dios, hermano. Nos hemos olvidado de la presencia de un 3 veces santo Dios todopoderoso. El obispo de Canterbury, que es el papa de la iglesia anglicana, que es lo mismo, que fueron, por cierto, los que hicieron la King James Bible. Él dijo que estaba perfectamente bien el matrimonio gay, siempre y cuando esos dos homosexuales se mantuvieran casados. ¡Órale! Mientras se queden casados, ¿está bien? No hay temor de Dios. San Diego hay una iglesia pastoreada por 2 actores pornográficos. Prácticos. Siguen trabajando en eso. No hay temor de Dios. Y esa falta de temor de Dios está entrando por las grietas de indiferencia de nuestras iglesias. En la iglesia del primer siglo, hermano, había un temor reverente que reconocía que el Señor, quien era 3 veces santo, estaba con ellos todo el tiempo. Temor no es terror, temor es amor. Porque muchos miran el temor a Dios, y tenemos un montón de fariseos que miran el temor de Dios como el miedo de que no, yo no hago eso, porque si yo hago eso y si yo me meto en esas perversiones, si yo hago ese pecado, si yo miro eso, me va a caer un rayo del cielo. Veo con un miedo. Pero este asunto no es un asunto de terror, es un asunto de temer, más bien porque no queremos quebrantar el corazón de Dios, porque amamos a Dios, porque queremos servir a Dios, porque queremos agradar a Dios. Pero temían fallarle a Dios porque le amaban, hermano. Temían decepcionarle, temían desagradarle. Pero ese cochino orgullo que nos ha desconectado del temor de Dios. Ezequiel 9:9 dijo, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Porque han dicho, Jehová no está y no oye, no está. Entonces por eso vivían en esos pecados profundos, hermano. Mire, desconectamos el temor de Dios, de ese Dios santo, 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 de nuestra teología práctica. No somos más que animales. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, hermano. Hermano, dominemos los fundamentos. Las iglesias tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor del Señor y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Número 4, ¿dónde debe estar la iglesia? Debe estar fortalecida por el Espíritu Santo. Fortalecida por la palabra fortalecido aquí no proviene del griego dunamis. La palabra fortalecida aquí proviene del griego parakletos en sí. La palabra dunamis significa fortaleza y poder, pero aquí no aparece esta palabra sino parakletos, que significa animadas, consoladas, intercedidas por el Espíritu Santo de Dios. Y todo este ánimo producía fortaleza en los creyentes, hermano. Las iglesias estaban conectadas íntimamente con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el parakletos de la iglesia, hermano. La Biblia nos habla constantemente, el Señor nos advertía de la llegada del Consolador, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él está dispuesto, hermano, a fortalecernos, a animarnos, a consolarnos, a empoderarnos, pero lamentablemente nos hemos olvidado del Espíritu Santo, buscando otros medios y recursos, métodos. Y no malentienda, hermano, estoy de acuerdo y seguimos eso. Pero nos hemos olvidado, hermano, que no será la música, ni persona, ni asociación, ni conferencia, ni actividad, ni seminario que pueda reemplazar el ánimo, el consuelo y la fortaleza que el Espíritu Santo quiere darnos, querido hermano. Tenemos que regresar al consuelo del Espíritu Santo el día de hoy. ¿Qué tan bienvenido es el Espíritu Santo el día de hoy en nuestras iglesias? ¿Qué tan bienvenido es, hermano,
¿Qué tan diligente usted y yo estamos buscando, pastor, someternos al control total y a la llenura del Espíritu Santo de Dios? Esa era la iglesia primitiva, hermano. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí te acuerdas de esas guarapetas que te aventabas? Cuando andabas agarrando pollos, ¿verdad? El cerebro, la sangre embrutecida por el alcohol subía al cerebro y nos embrutecía completamente y nos tenía controlados. Así el Espíritu Santo debería llenar nuestro ser, hermano, y controlarnos completamente. Ayer se me fue el sueño a la medianoche, no sé por qué. Yo creo que fue por el picadillo que me comí 2 platos, estaba bien bueno. Pero hermano, no me frustré ni me enojé, simplemente me puse a orar y decir: Espíritu Santo, obra en este último día. Espíritu Santo, usa a tus siervos inútiles que vamos a estar ahí. Habla a los corazones, quebranta corazones. Háblanos, Señor, transfórmanos y llénanos de ti. Porque estamos llenos de metodología, logística, procedimientos, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Termino con esto. Note lo que dice la Biblia. La iglesia, ¿dónde debe de estar? Debe de estar multiplicándose. El resultado era la multiplicación, hermano. Ponga atención. Voy a terminar con el versículo 9:31. Cuando lo leemos en el idioma original. Ahora aquí es donde me voy a meter en problemas. No estoy cambiando la Biblia porque el orden de los factores no altera el producto. Pero cuando leemos en el original, siga lo que dice el versículo y mire esto. El original dice esto: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y fortalecidas por el Espíritu Santo se acrecentaban. Está diferente que lo que tiene la Biblia usted, amén, y yo. Pero es el orden en el original, en el texto original. No está diciendo otra cosa. El orden de los factores no altera el producto, pero sí la finalidad aparece de una otra manera, como acrecentaban. La palabra acrecentaban proviene del griego pletuno, que habla de que la iglesia, la finalidad es que se multiplicaba. La palabra acrecentaba significa multiplicaba. Esto quiere decir que no solamente lo hacían en un solo lugar, hablando de crecimiento, sino que se estaban multiplicando en diferentes lugares. La iglesia está supuesta a producir otras iglesias. La iglesia no solamente debe crecer internamente, como ya lo vimos, y edificarse internamente, sino también debe de estar multiplicándose. Pregunten, ¿cuántos usted se multiplicó en el 2024? ¿Cuántas personas en su iglesia usted puede decir, esa persona está ahí por mí? Hermanos, hemos perdido los fundamentos. El propósito es multiplicarnos. Digamos así, ya el 2024 pasó. Yo lo desafío este año, que casi está comenzando, podemos decir. Tenemos unos cuantos meses. Usted vaya con ese fin de multiplicarse. Regresemos a nuestras iglesias, hermanos, enfocados en multiplicación, en convertir con el poder del Espíritu Santo, en ganar las almas, disipularlas y traerlas a la iglesia para multiplicarnos. Hay hermanos en esta iglesia y en su iglesia que no deberían de estar en su iglesia. No deberían estar ahí. Porque Dios ya los llamó a comenzar otras iglesias. Siempre que voy a una iglesia a predicar, busco por fruto maduro ya. Porque el fruto maduro, hermano, está listo para ser usado. El problema es que ese fruto maduro, si se mantiene conectado al árbol y no se usa para el propósito que debe de usarse, cae al suelo y se echa a perder. Miembro que es llamado y no obedece su llamado, se echa a perder en su iglesia, se empieza a amargar, empieza a crear conflicto. Hay algunos de ustedes que ustedes saben que Dios tiene el llamado de Dios para su vida, a comenzar otras iglesias y multiplicarse de esta iglesia saliendo de otras iglesias que no tiene nada usted que hacer en su iglesia. Yo le quiero animar
Hermano, solamente a regresar a los fundamentos. Lombardi les decía, esto es una pelota de fútbol. Yo lo quiero decir, hermano, y quiero animar con estas verdades que acabamos de escuchar. Esto es una Biblia. Tenemos que regresar a esto. Tenemos que regresar al plan original. Hacer simplemente lo que el Señor ya nos ha mandado a hacer. Hacerlo con todas nuestras fuerzas. A ser guiados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Viviendo en el temor. Con la visión de seguir multiplicándonos, hermano. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Te doy gracias, Señor, por lo que en esta semana hemos escuchado aquí. Gracias por tus siervos. Gracias por traer a cada pastor, miembro, incluso miembros de esta iglesia para poder escuchar tus verdades. Señor, ahora te pido que tú obres. Te pido que tú, Señor, lo que hemos escuchado en estos dos mensajes nos lleves, Señor, a tomar una decisión, cambio, ajuste, pacto contigo que tenemos que hacer. No tenemos que ir detrás de nada nuevo. Ya está todo establecido, puesto delante de nosotros. Bendice la invitación en nombre de Cristo.